¿Se escucha? Sí, se escucha. Dale, impecable. Bueno, en la clase de hoy vamos a resolver los ejercicios 5, 6, 7, 9, 12 y 13 de la lista que tienen ustedes en la cuaderneta. La resolución de los otros ejercicios va a estar disponible a medida que vayamos terminando estas clases. O sea, en la clase de mañana vamos a seguir con esta unidad y al finalizar esa clase ya van a estar disponibles las resoluciones de los primeros 19 ejercicios, que son los que corresponden a calor, trabajo y primer principio, ¿no? Y después la próxima clase de ejercicios que son del tema termoquímica, apenas terminemos esa clase ya van a quedar disponibles el resto de los ejercicios, ¿no? Cualquier duda que tengan de cualquiera de los que veamos ahora o de los demás que están en el repartido, pueden consultar en el foro, ¿no? Tratamos de contestar lo más rápido posible, ¿no? Así que cualquier duda que les vaya surgiendo a medida que los van haciendo, estamos disponibles vía foro para contestarles las dudas. Bueno, vamos a empezar entonces con el ejercicio 5. Que dice, un mol de gas ideal sufre una expansión en una sola etapa contra una presión externa constante desde T_1 B_1 a T_2 B_2. Parte A, ¿cuál es la máxima masa M que puede ser elevada a una altura H como resultado de esta expansión? Si el gas vuelve a su estado inicial T_1 B_1 mediante una compresión en una sola etapa, ¿cuál es la mínima masa M' que puede caer de una altura H para restaurar el estado inicial del sistema? Y parte B, es correcto decir que luego de que el sistema vuelve al estado inicial por compresión con la masa M', el sistema recorrió un ciclo. Y si es correcto decir que cuando el sistema retorna al estado inicial, el ambiente también recupera su estado inicial, ¿y por qué? Entonces vamos a empezar con esta primera parte. ¿Ah? ¿Cuál es la máxima masa M que puede ser elevada a una altura H como resultado de esta expansión? ¿Ah? Tenemos un cambio de estado, ¿no? Un cambio en alguna de las propiedades de mi sistema, en este caso el gas, ¿no? En este caso está pasando de T_1 B_1 a T_2 B_2. El ejercicio lo podemos resumir con este diagrama, ¿no? Tenemos el gas que podríamos imaginarnos en este recipiente que tiene un pistón, ¿sí? Que inicialmente lo tenemos sujeto mediante topes, y colocamos una masa M que va a estar ejerciendo una cierta presión sobre ese gas. ¿Ah? Acá tenemos el gas. Gas ideal está contenido en ese recipiente. La masa está ejerciendo una presión opuesta, ¿sí? Constante. La fuerza que está ejerciendo es el peso sobre el área del pistón. Eso sería igual a una presión opuesta. Liberamos esos topes y el gas sufre una expansión hasta que, bueno, cambia la posición del pistón, como dice la letra, en una altura H. Y me pide cuál es la máxima masa M, ¿sí? Que puede ser levantada a esa altura H. Entonces, lo primero sería determinar en qué condiciones tienen que ocurrir para que ese gas se expanda en cuanto a la presión opuesta. ¿Ahí qué les parece? Menor a la presión del gas. Ahí está. O sea, cualquier presión
menor, que ejerza esa pesa, ¿no? Menor a las condiciones iniciales, a la presión final del gas, el gas se va a expandir, ¿no? Por un potencial mecánico, ¿no? Hay diferencia de presión a ambos lados del pistón. En este caso, si la presión del gas es mayor que la presión opuesta, el pistón va a subir, ¿sí? Entonces, ¿entre qué valores podría estar esa presión opuesta? ¿Qué valores puede tomar esa presión opuesta? El caso límite inferior sería si no existiera la masa. O sea, puede ser directamente una expansión contra vacío. Si no existe la masa sobre el pistón, es un pistón ideal, ¿no? O sea, sin masa ni rozamiento, cuando libero los topes, el gas se expande, ¿no? Y la presión límite superior, ¿La del gas? ¿cuál? ¿El gas ideal, la que está abajo? ¿La inicial? Sí. No, porque si o sea, esto está a P sub 1, B sub 1 y a una cierta temperatura T. Si vos colocás una masa que ejerce una presión igual a P sub 1, cuando vos liberes el pistón, va a alcanzar el equilibrio mecánico y no se va a mover, porque las presiones van a ser iguales. Ah, bien, bien. O sea, el límite superior tendría que ser una presión que sea igual a las condiciones a las cuales va a llegar el gas, o sea, P sub 2. ¿No? O sea, en ese caso, P sub 2 se va a alcanzar el equilibrio mecánico cuando se alcance esa altura H. ¿No? La presión que va a tener el gas acá adentro va a ser P sub 2 y la presión que ejerce la masa sobre el pistón también es P sub 2. ¿No? Entonces el pistón se va a detener a esa altura. Y esa presión es la que corresponde a la máxima masa M, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Cómo podría ser para trabajar con una presión que fuera intermedia? O sea, que sea menor a P sub 2. Y yo quiero que llegue solamente hasta la altura H. ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguna idea? Aumentar la temperatura. Bueno, estamos trabajando a temperatura constante en este caso. O sea, es analizar en este caso el ejemplo este. ¿Qué es lo que tengo que colocar en mi sistema para que el pistón se detenga a esa altura H? ¿Estamos de acuerdo que si nosotros ponemos una masa que ejerce una presión menor que P sub 2, el pistón va a seguir subiendo, ¿no? Hasta alcanzar el equilibrio mecánico? Si yo quiero que se detenga en esa altura H, tendría que sujetarlo mediante un tope, ¿no? Cuando llega ahí, tranco el pistón y va a llegar hasta esa altura únicamente, ¿no? Pero como a mí el ejercicio me pide la máxima masa, es la que corresponde al equilibrio mecánico, ¿no? O sea que en este caso no existirían estos topes, ¿sí? La presión que hay acá adentro, P sub 2, la presión opuesta que ejerce esa masa es P sub 2, ¿no? Tengo la misma presión a ambos lados del pistón, el pistón se detiene. Entonces, el trabajo, ¿sí? Esta es la expresión general de trabajo. Ustedes vieron que siempre van a partir de esta expresión y dependiendo después las condiciones de trabajo, van a poder reducir, o sea, llegar a la ecuación que ustedes van a utilizar para calcular esta magnitud. Si siempre parten de esta expresión, nunca se van a equivocar.
El trabajo es menos la integral de P opuesta diferencial volumen. Esa presión opuesta que aparece acá es constante, porque es la presión que ejerce esa masa que no está cambiando, ¿sí? Siempre la misma. Y por lo tanto, lo puedo retirar hacia afuera de la integral y me queda menos presión opuesta por la integral de volumen. Y cuando integro me queda entonces trabajo menos presión opuesta por la variación de volumen. Este es el cálculo para obtener un trabajo contra una presión opuesta que es constante. ¿Sí? En el caso del ejercicio, ¿qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual P opuesta? Bueno, P opuesta dijimos que va a ser la presión final del gas, P sub 2. Y la variación de volumen, pasábamos de un volumen 1 a un volumen 2, así que el delta B va a ser el que corresponde, B2 menos B1. Ese trabajo, como ustedes vieron en la definición, es toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y que es completamente convertible a el cambio de altura de un objeto, de un cuerpo en los alrededores. En este caso, un cambio de altura de esa masa m. ¿Sí? Ahí lo que hay que tener en cuenta es la convención que se toma para el trabajo, que si la pesa sube, el trabajo es negativo. Hay una expansión, el trabajo va a ser menor a 0. ¿Sí? Y el trabajo de levantar una pesa, ¿sí? Es, bueno, el peso, que sería la masa por la gravedad, por la altura. En este caso, como la pesa se levanta, tenemos este signo de menos. Que si recuerdan, en física del liceo, cuando uno calculaba el trabajo para mover un cuerpo, era fuerza por distancia por el coseno del ángulo que existe entre la fuerza y la distancia, o sea, el desplazamiento. En este caso, el peso va hacia abajo, esto es m por g, y el desplazamiento va hacia arriba, entonces se forma un ángulo de 180 que es menos 1, el coseno de 180 menos 1. Aparece ese menos ahí. Bueno, y lo que me pide calcular es esa masa m, así que voy a tener que despejar de esa expresión la masa, que me queda P sub 2, B2 menos B1 sobre G por H. Matemáticamente, en un diagrama PV, ¿cómo podemos ver ese trabajo? Bueno, si recuerdan, el trabajo era el área, en este caso, de este rectángulo que está en celeste, ¿sí? Llego a la presión P sub 2, voy desde la presión P sub 1 a la presión P sub 2, y por lo tanto, el trabajo sería el área de ese rectángulo que está en celeste. Si quiero, o sea, el ejercicio podría terminar acá. Uno puede dejar expresada la masa de esta forma. También uno, como los volúmenes están dados por la ecuación del gas ideal también, uno puede sustituir y dejarlo expresado solamente en función de la presión. Y nos quedaría de esta forma. nRT G por H, 1 menos P sub 2 sobre P sub 1. Así que este entonces sería la respuesta de la primera parte. Esta es la máxima masa m que puede ser levantada a una altura h. ¿Hasta acá? ¿Va bien? Sí, sí. Bien. Bueno, la segunda, dentro de la parte A, ahora me dice que el gas vuelve a su estado inicial mediante una compresión en una sola etapa. ¿Cuál es la mínima masa m' que puede caer de una altura h para restaurar el estado inicial del sistema?
Entonces ahora tendría que colocar una masa, ¿sí?, para volver a que el gas tenga las condiciones iniciales que tenía, ¿ah?, previo a la expansión. La masa M', entonces me piden la mínima masa. ¿Sí? Razonando de forma análoga a lo que vimos en la parte anterior, el trabajo iba a corresponder a una presión que ejerce esa masa M' que sea igual a la condición del gas a la cual quiero llegar, que es P1. ¿Sí? M' va a ejercer una presión opuesta que va a ser igual a P1. ¿Sí? Yo podría colocar una masa M' que tenga una presión mayor que la presión final del gas. Podría, pero cuando llega a esta altura voy a tener que sujetar, ¿ah?, ese pistón con un tope, porque si no va a seguir bajando, ¿ah?, hasta igualar las presiones. Todo este tipo de sistemas se basan en el potencial mecánico, o sea, la diferencia de presión a ambos lados hace que ese pistón se mueva. Cuando las presiones son iguales, el pistón se detiene, ¿no? En el caso de la mínima masa M' va a ser la que corresponda a las condiciones del gas a las cuales quiero llegar. En este caso, P1. Así que por definición que vimos el trabajo menos P1, ahora va a ser B1 menos B2, al cambio de volumen. Y el trabajo asociado al cambio de altura de una masa va a ser M' por G por H. ¿Ah? Porque en este caso, la fuerza que es el peso y el desplazamiento van en el mismo sentido, por lo tanto va a ser coseno de 0, que es 1. De la misma forma puedo ver el trabajo como el área, en este caso de este rectángulo, ¿sí?, que se forma cuando voy desde este punto, llego a este punto. Bueno, calculo la masa M', la despejo de la presión de trabajo, y me quedaría entonces menos P1, B1 menos B2 sobre G por H, y bueno, despejo entonces, considerando gas ideal, nRT G por H, 1 menos P1 sobre P2. También es importante cuando llegan a estas, sobre todo en los ejercicios que son con letras, ¿no?, de analizar que las masas tienen que ser positivas. Entonces, uno puede razonar llegar en esta ecuación y decir, bueno, N es positivo, R también, la temperatura también, porque es la temperatura absoluta, gravedad y H positivas, P1 es mayor a P2, o sea que esta fracción es mayor a 1, por lo tanto lo que está entre paréntesis me queda negativo, con este menos adelante me queda positivo. ¿No? Entonces por lo menos llegué a un valor razonable, de una masa positiva, ¿no? Capaz que me puedo haber equivocado en alguna cuenta al pasar de acá. Así que tengo la máxima masa M, que puede ser levantada a una altura H, y la mínima masa M', ¿no?, considerando un trabajo en una etapa, ¿no? Estamos trabajando considerando que se da en una sola etapa. Y ustedes con Andrea en el teórico analizaron después en varias etapas qué era lo que iba sucediendo con el trabajo y con el trabajo de expansión y el de compresión, ¿no? Este es el ejemplo del trabajo en una sola etapa. Entonces, la parte B me dice ahora si es correcto decir que luego que el sistema vuelve al estado inicial por compresión con la masa M', o sea, llego a las mismas condiciones iniciales, el sistema recorrió un ciclo. Y si puedo decir lo mismo también para el ambiente, ¿no? ¿Ahí qué les parece? ¿El sistema recorre un ciclo? El sistema consideramos el gas.
¿Qué les parece? Sí, contestan por ahí en el chat. La idea es que estoy retornando a las condiciones iniciales, así que el sistema, porque volvió al estado inicial, exactamente. La definición de ciclo es esa exactamente, que yo retorno a las condiciones iniciales, ¿no? Por lo tanto, el sistema sí va a recorrer un ciclo, ¿no? Porque el estado final, que sería T1, P1, B1, corresponde al inicial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Tá? El ambiente es todo, es todo lo que rodea a ese sistema que es el gas, que en este caso va a ser la masa. Bueno, tengo que ver cómo son esas masas entre sí. Entonces lo que voy a hacer es sumar esas dos masas, ¿no? Tenía menos m por g por h, el trabajo, ¿no? Ese es el trabajo de expansión. Y este es el otro de compresión para llegar al estado inicial, m' por g por h, ¿no? Bueno, sacando factor común ahí g por h, me queda m' menos m, pero m' y m son distintas, habíamos llegado, ¿no? Fíjense que m, habíamos llegado que es p sub 2, b2 menos b1 sobre g por h, y m' menos p sub 1, b sub 1 menos b2 sobre g por h. ¿Cuál es más grande? Podemos verlo acá en el diagrama. P sub 1 es mayor que P sub 2. Quiere decir que M' es más grande que M. Entonces, ¿qué puedo decir respecto a si el ambiente recorre un ciclo? Para que recorra un ciclo también el ambiente, esas masas tendrían que ser iguales. Y eso no pasa en un trabajo en una sola etapa. Por lo tanto, el ambiente no está recuperando el estado inicial, ¿no? Podemos decir que hay una pesa que se encuentra al final a una menor altura. ¿Eso cómo lo podemos ver? Volvemos un poquito a este dibujito, en donde M', ¿tá? Lo podemos imaginar como una masa M, la misma masa M, que le sumo, ¿tá? Vamos a llamarle M segundo, ¿tá? M' es igual a M más M segundo. Quiere decir que esta pesita que estaba inicialmente en esta altura, cuando llegó a las condiciones iniciales, ¿tá? Va a estar una altura distinta, porque cayó a una altura H, ¿tá? O sea, esta M que tienen ustedes acá, véanla como si fuera la misma masa M que teníamos en la parte primera, más esta masa chiquita M segundo. Quiere decir que al final, cuando el sistema recorre un ciclo, el ambiente no recorre un ciclo, porque las condiciones del ambiente son distintas. Tenía esta masa ubicada acá y ahora la tengo acá abajo. ¿Se entiende? Así que dijimos que el ambiente no está recuperando el estado inicial. ¿Ah? Hay un trabajo de compresión mayor al de expansión. ¿Sí? Esto es un agregado, no me decía analizar qué pasaba con el trabajo, pero bueno, ustedes ya lo vieron en el teórico, en un trabajo en una sola etapa.
el trabajo en una sola etapa es mayor para la compresión que para la expansión. Que lo podemos ver también analizando las áreas de los rectángulos que veíamos en los dos diagramas, presión-volumen. El rectángulo de la compresión es mayor que el de la expansión. ¿Sí? ¿Quedó claro este ejercicio? Sí. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el ejercicio 6. Que dice, se producen 35 litros de hidrógeno por la acción de un ácido sobre un metal a una presión total de una atmósfera. Calcular el trabajo efectuado por el gas al hacer retroceder la atmósfera, expresarlo en litros, atmósferas, calorías y joules. Este ejercicio, o sea, de las cuentas es bastante sencillo, lo ponemos para que ustedes de alguna manera se imaginen o dibujen cuál es el posible sistema que ustedes tienen que analizar, porque si uno lo ve como está en la imagen, en un tubo de ensayo tengo un trozo de metal, coloco un ácido, se va a generar hidrógeno, pero ese hidrógeno va a difundir en la atmósfera, no queda muy claro qué significa hacer retroceder la atmósfera. ¿No? Ahí lo que se pueden imaginar es que ustedes tienen un sistema, ¿no?, cerrado, donde inicialmente tienen el metal, ¿no?, más el ácido, con un pistón, y a medida que se va a generar hidrógeno, ese pistón va a subir. ¿No? Acá tengo el metal, más el ácido, y acá tengo hidrógeno. ¿No? Acá lo tenía inicialmente y subió. Hubo un cambio de volumen. ¿No? Entonces ahí es más entendible. Esto podría estar acá abierto y acá tenemos la presión atmosférica. ¿No? Queda un poco más claro ahora que sí, cuando se genera hidrógeno, de alguna manera empuja el pistón hacia arriba y hace retroceder la atmósfera. ¿No? O sea, para el cálculo va a ser lo mismo, pero a veces es importante en los ejercicios también imaginarse cuál es la situación para entenderlo un poco mejor. El trabajo en este caso es similar a lo que vimos en el ejercicio anterior. O sea, es un gas que está ejerciendo un trabajo contra una presión opuesta que es constante, en este caso la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que tengo del ejercicio? Bueno, un volumen de 35 litros, me dicen que se genera. Inicialmente no tengo hidrógeno en el sistema, o sea que la variación de volumen puedo decir que es 35 litros. ¿No? La presión opuesta, una atmósfera, y me pide entonces el trabajo. ¿No? Ya habíamos visto esta expresión. Para un trabajo contra una presión opuesta constante me queda menos P opuesta por la variación de volumen. ¿Sí? Que directamente ya tengo el dato de la presión opuesta, tengo la variación de volumen, el trabajo, la presión en atmósferas, el volumen en litros, el trabajo me va a dar en litro-atmósferas, menos 35 en este caso. Ustedes esas magnitudes, tanto el trabajo como el calor, la energía interna, la entalpía, también la pueden expresar en otras unidades de energía. Las más utilizadas, las que vemos en el curso, son calorías y joules. Lo más sencillo es tener a mano, y ustedes ya saben que los parciales son con material, así que tener a mano las conversiones de cada una de esas unidades, o tener los valores de R, que estaban en la unidad 1, había una tablita, en una de las diapositivas, para convertir una unidad de energía en otra. Por ejemplo, si quiero expresar el trabajo que está en litro-atmósferas a calorías, lo que hago es multiplicar por el R
en las unidades a las cuales quiero llegar y divido entre el R en las unidades que tengo, ¿no? Es una regla de 3. 35, en este caso 1,987 y 0,082, que es el R en litro atmósferas, me queda menos 848 calorías. ¿Sí? Y lo mismo si lo quiero dejar expresado en Joule, o sea, multiplico por el R en Joule y divido entre el R en litro atmósferas, ¿no? También ya pueden tener las conversiones ya calculadas, ¿no? Tener a mano cómo pasar de litro atmósfera a caloría, cuál es el factor, y de litro atmósfera a Joule, ¿no? Pero es importante analizar, ahora creo en el ejercicio, si no me equivoco, en el 12, vamos a ver que es importante analizar bien la letra, porque a veces nos piden trabajos en alguna de las unidades en particular, o nos dan un dato en una unidad y después tenemos para la resolución del ejercicio que convertirlo. Es importante tener a mano esos factores de conversión, ¿no? Así que acá terminaría este ejercicio. Sería el cálculo del trabajo y expresarlo en dos unidades, ¿no? Distintas, 3, porque nos obtuvimos en litro atmósferas, y nos pide también expresarlo en calorías y en joules, ¿no? ¿Alguna pregunta de este? Bueno, seguimos. Bueno, pasamos al siguiente, que dice: un gas ideal y un bloque de cobre tienen volúmenes iguales de 0,5 metros cúbicos a 300 Kelvin y una atmósfera. La presión de ambos se incrementa reversible e isotérmicamente a 5 atmósferas. Parte A, calcular el trabajo realizado en cada caso, sabiendo que el coeficiente de compresibilidad del cobre vale kappa 0,7 por 10 a la menos 6 atmósferas a la menos 1. Y parte B, calcular en cada caso el cambio de volumen. Bueno, acá, forma de recordar, dejé los datos de estos coeficientes que teníamos para fases condensadas de dilatación térmica, alfa, y el de compresibilidad kappa. En este caso, alfa no lo vamos a tener en cuenta porque trabajamos a temperatura constante, ¿no? Lo otro importante es que en los primeros ejercicios pueden aparecer datos redundantes, ¿tá? Pero es para que ustedes de alguna manera vayan fijando, ¿tá?, esos conceptos. En este caso, decir reversible e isotérmicamente es redundante, porque un proceso isotérmico ya es reversible, ¿tá? Van a ver que en algunos de estos ejercicios les aclara o les marca, ¿tá?, el carácter reversible de un cierto proceso, pero en un parcial o un examen, ¿tá?, no van a aparecer este tipo de redundancia. Así que tiene que quedar claro que un proceso isotérmico es un proceso reversible, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es comprimir reversiblemente y a temperatura constante, ¿sí?, un gas ideal y un bloque de cobre, ¿va? Del mismo volumen, estamos pasando de 1 atmósfera a 5 atmósferas, ¿no? Vamos a empezar a calcular ese trabajo y el cambio de volumen para el gas ideal, y después lo hacemos para el cobre. Bueno, para el gas ideal tengo 20,3 moles, ¿sí? Aplico la ecuación de gas ideal, tengo 0,5 metros cúbicos, o sea que son 500 litros, y la temperatura son 300 Kelvin, ¿no? Tengo que llegar a la expresión del trabajo para un proceso isotérmico. Partimos de la expresión general de trabajo, ¿sí?,
Si el proceso es reversible, en esa ecuación, ¿qué podría decir? Respecto a esa presión opuesta. ¿A qué va a ser igual? A la presión del sistema. Ahí está, la presión del gas en este caso. Bien. O sea, en todo momento la presión opuesta y la presión de mi sistema, en este caso el gas ideal, van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, puedo sustituir en la expresión general de trabajo, y en lugar de P opuesta, poner la presión del gas. Como estoy trabajando con un gas ideal, ¿sí? Puedo sustituir, en lugar de poner la presión del gas, nRT sobre B. ¿Sí? Y llego a esta otra expresión. Y como estoy trabajando a temperatura constante, ¿no? Acá tengo N, es una constante, R también, y T también es una constante, puedo sacar NR por T hacia afuera de la integral. ¿Sí? Y entonces me quedaría la integral de 1 sobre B, que es el logaritmo neperiano, evaluado entre B sub 2 y B sub 1. ¿Sí? Esta es la expresión de trabajo para un proceso isotérmico. ¿No? Pero solamente para un proceso isotérmico. ¿No? Eso es importante porque después, como es una ecuación bastante sencilla, la tratan de aplicar a cualquier otro proceso. ¿No? Les tiene que decir que el proceso es isotérmico y en ese caso pueden utilizar esta ecuación. Bueno, en este caso, como me daban los datos de presión, ¿no? En lugar de poner B sub 2 sobre B sub 1, puedo dejarlo expresado como P sub 1 sobre P sub 2. ¿No? Si no, también podían calcular el volumen. El volumen inicial lo tenían, podían, con el número de moles y la presión final, calcular el volumen final. ¿No? O sea, van a llegar al mismo resultado. Los moles que tenía, 20,3, R, T, 300 Kelvin, logaritmo de la presión inicial 1 y la de final 5 atmósferas. Esto me da un trabajo de 804 litro-atmósferas, ¿no? Positivo, ¿no? Porque se está comprimiendo el gas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el término del logaritmo de los volúmenes lo cambiaste por la presión? No, porque tenía los datos de presión. Digo, B sub 2 sobre B sub 1, yo lo puedo dejar como nRT sobre P sub 2 sobre nRT sobre P sub 1, y esto se cancela y me queda P sub 1 sobre P sub 2. Ah, está, gracias. Si querés, podías calcular, tenías el volumen inicial y tenés los moles. Como tenés la presión final, calculás el volumen final y le usás lo mismo. Como quieran, ¿vale? Tiene que dar lo mismo. Ahí Y va, gracias. tenemos el trabajo expresado en Joule 81.500. ¿No? ¿Cuál va a ser el cambio de volumen? Acá lo iban a tener que calcular igual el volumen. 20,3 por 0,082 por 300 dividido 5, que es la presión final, me da 100 litros. ¿Sí? Por lo tanto, la variación de volumen, inicialmente tenía 500, y al final tengo 100, va a ser 100 menos 500, menos 400 litros. O sea que comprimir isotérmicamente ese gas, ¿no? Me lleva a un cambio de volumen de 400 litros. Ahora tenemos que repetir el mismo procedimiento, pero para el cobre. ¿No? Como vimos en las primeras clases,
el cobre es una fase condensada incompresible, o sea, el cambio de volumen que vamos a obtener va a ser despreciable, ¿no? Si lo comparamos con este gas ideal. Una pregunta. Sí. Para calcular el volumen 2 es que no veo porque me aparece como un... No veo de qué lo dividiste, o sea, por la presión 2, ¿no? Ah, sí, sí, dividió Está, 5. Sí. está. Bien, entonces vamos a calcularlo para el cobre. O sea que la variación del volumen para la fase condensada solo va a venir por el cambio de presión, ¿ah? Y va a aparecer el kappa, que es el coeficiente de compresibilidad. En este caso, el volumen no va a cambiar con la temperatura porque estamos trabajando a temperatura constante, ¿sí? O sea, ahí está despejado el diferencial volumen de la expresión de kappa. Vuelvo a plantear la expresión general de trabajo. Como el proceso es reversible, la presión opuesta es la presión de mi sistema, en este caso de la fase condensada. Sustituyo acá el diferencial volumen en la integral. ¿Ah? Kappa lo puedo retirar hacia afuera de la integral, es constante. Y bueno, acá para resolverlo, acá me queda un diferencial presión y la presión acá. Vamos a hacer un poquito de trampa. Vamos a suponer que este volumen es constante para resolver esta integral. Y después vamos a tener que verificar que efectivamente ese volumen sea constante, ¿no? Entonces, lo que voy a suponer es que el volumen es constante y entonces también lo puedo retirar hacia afuera de la integral, ¿no? Y lo que tengo que integrar entonces es la presión que me queda, presión al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces puedo dejarlo, sacando el medio de factor común, me queda de esta forma el trabajo, ¿no? Kappa, el volumen sobre 2 y la resta de las presiones al cuadrado, ¿no? Cuando sustituí acá el kappa, fíjense que este menos también se me fue con el menos del trabajo, ¿sí? No entendí por qué pasaste a integrar la presión ahora. No, porque lo que dice, este diferencial volumen lo tengo que cambiar por cómo cambia el volumen en esta fase Perdón, no lo condensada. había visto. Perdón, ya me di cuenta. Sustituí ahí y me quedó diferencial presión. Bueno, sustituyendo, ya tenía el valor de kappa, 0,7 por ¿Y 10 por a la qué el menos. volumen se divide sobre 2? En la expresión final de trabajo, arriba a la derecha. Ah, no, porque está sacado desde factor común, porque vos cuando integras la presión, o sea, la integral de P es P, P al Ya me cuadrado sobre acordé. 2, Sí, ¿no? gracias. Y está sacado de factor común. Son formas, o sea, si ustedes lo resuelven y quieren dejarlo sobre 2 acá, no, esta es una forma de plantearlo, ¿no? 0,5 por 10 a la 3, porque esto va a estar en litros, sobre 2, y la diferencia de los cuadrados, ¿no? Acá 5 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y esto me da 4,2 por 10 a la menos 3 litro-atmósferas, que son 0,42 joules. Fíjense el trabajo, o sea, el cambio de volumen va a ser muy, muy chico. $0,42 joules. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es analizar ese cambio de volumen, porque nosotros acá para la resolución supusimos que ese volumen es constante para poder retirarlo hacia afuera de la integral. Bueno, tenemos que de alguna manera demostrar eso. Entonces, bueno, tenemos la variación de volumen. Acá ya está expresada las dos para que recuerden que el cambio de volumen para esa fase condensada viene dado tanto por un cambio de temperatura como en un cambio de presión. En este caso, la temperatura es constante y nos queda solo en función de la presión. Separo variables.
me queda diferencial volumen sobre volumen, menos capa por la integral de diferencial presión, cada uno evaluado entre B sub 1 y B sub 2, y acá P sub 1 y P sub 2. A la izquierda me queda el logaritmo, ¿ah? Logaritmo B sub 2 sobre B sub 1, y de este otro lado me queda la resta de las presiones. ¿Ah? Sustituyendo con los datos que tengo del ejercicio, el logaritmo de B2 sobre B1 es menos 0,7 por 10 a la menos 6, que es el valor de capa, por 5 menos 1, presión final e inicial. Y por lo tanto, el volumen 2 lo despejo aplicando la exponencial a ambos lados de la igualdad, ¿no? Y entonces el volumen 2 va a ser el volumen 1 por E a ese valor. ¿Ah? Esta multiplicación les da menos 2,8 por 10 a la menos 6. Cuando ustedes calculan, ¿ah?, E a la menos 2,8 por 10 a la menos 6, les da este valor. 0,9999972, que es prácticamente 1. ¿Ah? Quiere decir que el cambio de volumen, ¿ah?, o sea, demostramos que el cambio de volumen es prácticamente 0. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, pasamos al siguiente, que no es un ejercicio, no es directamente una pregunta, pero que es importante. Ustedes ya lo vieron también con Andrea, la diferencia entre calor y temperatura, ¿ah? Que es, sobre todo fuera del ámbito académico, son conceptos que tienden a confundirse, ¿no? Entonces, de alguna manera, tratamos de colocarlo como parte de los ejercicios para que ustedes recuerden, ¿no? Y bueno, que me puedan decir ahora cuál es la diferencia entre calor y temperatura. ¿Qué diferencia hay? ¿Alguna idea? El calor no sería así como la energía total de todo. No. A mí me parece que te estás confundiendo con la energía interna, ¿no? Porque, ahora vamos a ver qué contestan en el chat. El calor es un fenómeno de transferencia de energía y la temperatura una propiedad del sistema. Bueno, por ahí ando. O sea, el calor es una transferencia de energía, ¿ah?, durante un cambio de estado por una diferencia de temperatura. ¿Ah? Es una energía que fluye a través de la frontera de un sistema. El calor es la energía en un cambio de estado. No es, o sea, el calor no es una energía que tiene el cuerpo, o el sistema en este caso. El calor es una transferencia de energía, que puede ocurrir de sistema a ambiente o de ambiente a sistema. Siempre va a existir esa transferencia desde la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. ¿Sí? Al igual que el trabajo, o sea, el calor es una transferencia de energía, ¿no?, que ocurre durante un cambio de estado. En el caso del calor, se debe a una diferencia de temperaturas, ¿no?, entre el sistema y el ambiente. Esa transferencia dependerá, o sea, el valor del calor dependerá de factores como la conductividad térmica,
del área de transferencia, del espesor de la transferencia, del gradiente de temperatura, o sea, de la diferencia de temperatura entre sistema y ambiente. ¿Tá? Pero el sistema no tiene un calor. ¿Tá? Recibe o libera calor. ¿Tá? A diferencia de la temperatura, como decían ahí también en el chat, es una propiedad de mi sistema, que como vimos en la unidad 1, está relacionado con la energía cinética de las moléculas. ¿No? Así que a veces cuando uno dice tengo calor, en verdad no sería adecuado, porque el calor no es algo que tiene la propiedad del sistema. ¿No? El sistema va a recibir calor o va a liberar calor dependiendo de la diferencia de temperatura que tenga con el ambiente. ¿No? Por eso es importante no confundir calor con, por ejemplo, temperatura elevada. Son dos cosas distintas. ¿No? La temperatura tiene que ver con la energía de las moléculas y es una propiedad de mi sistema medible. El calor es una transferencia, ¿no?, de energía entre el sistema y el ambiente. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente. Que dice, un gas ideal sufre una expansión isotérmica reversible desde un volumen inicial B1 a un volumen final 10 B1 y produce 10.000 calorías como trabajo. La presión inicial es 100 atmósferas. Parte A, calcular B1. Parte B, si hubiera 2 moles de gas, calcular la temperatura. Ahí tenemos en el diagrama presión-volumen cómo sería esa transformación, ¿no? En este caso tengo la isoterma y estoy pasando desde un punto inicial 100 B1, ¿ah?, se expande 10 veces hasta llegar a 10 B1. ¿Ah? En esa expansión produce 10.000 calorías como trabajo. ¿Ah? Y nos pide calcular este volumen B1. De la misma forma que veíamos en el ejercicio del gas ideal y del cobre, ¿ah?, en un proceso isotérmico, por lo tanto, vamos a llegar a la misma expresión, ¿ah?, del trabajo, que va a ser igual entonces a menos n por r por t por el logaritmo de B sub 2 sobre B sub 1. ¿Cómo calculo el trabajo? Porque, bueno, B sub 2, o sea, el volumen final, me dice la letra que es 10 B sub 1. ¿Sí? Pero no tengo ni los datos del número de moles ni la temperatura. ¿Cómo se les ocurre que podría resolver este problema de que tengo dos incógnitas ahí? ¿Se les ocurre algo? ¿A qué va a ser igual NR por T? ¿Puedo saber? Estoy trabajando con un gas ideal. AP por B. AP por B. ¿No? Entonces, lo que puedo hacer es sustituir, en lugar de poner NR por T, ¿ah?, colocar P sub 1, B sub 1. ¿Sí? O sea, cualquier producto de presión por volumen va a cumplir con esa igualdad. En este caso, como me daban el dato de la presión 1, que era 100 atmósferas, ¿sí?, puedo sustituir en esa expresión de trabajo
¿Ah? En lugar de poner NR por T, voy a poner P sub 1, B sub 1. Y entonces me queda de esta forma. ¿Ah? El trabajo es menos P sub 1, B sub 1, por el logaritmo de, en lugar de poner el volumen final, ya puse 10 B sub 1, sobre B sub 1. Estos volúmenes se van a cancelar. ¿Qué es lo que pasa? Y acá es donde hay que tener cuidado. Este trabajo, como yo lo planteé, me va a dar en litro-atmósferas. ¿Ah? Y a mí el dato que me da el ejercicio está en calorías. ¿Ah? Y aparte me dicen que o sea, el signo del trabajo tampoco me lo dan. O sea, yo tengo que saber que si el gas se expande, ¿ah? El trabajo es negativo. ¿Ah? Por lo tanto, el trabajo van a ser menos 10.000 calorías. ¿Sí? Entonces, a la hora de resolver el ejercicio voy a tener que convertir ese trabajo que está en calorías, ¿ah? A litro-atmósferas. ¿Sí? O sea que en la letra me decía, produce 10.000 calorías. O sea, tengo que ver qué proceso es el que está ocurriendo, en este caso una expansión, así que el trabajo va a ser menos 10.000 calorías. Y aparte tengo que tener en cuenta que tengo que trabajar con las mismas unidades, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a resolver esta ecuación de trabajo para despejar B sub 1, que es lo que me pide, ¿no? Voy a tener que convertir el trabajo que estaba en calorías, que es 10.000, a litro-atmósferas. ¿Cómo hago eso? Bueno, multiplico por el R en litro-atmósferas y divido entre el R en calorías. ¿No? Así que acá tengo 100, que era la presión inicial, o sea, P sub 1, logaritmo de 10, ¿ah? Porque me queda que eran 10 veces el volumen inicial, y entonces llego a que el volumen es 1,79 litros. ¿Ah? En la parte B me pedía, si hubiera 2 moles de gas, calcular la temperatura. Así que vuelvo, acá tengo dos posibilidades, ¿no? Vuelvo a la expresión de trabajo y calculo la temperatura, que sería esta expresión que ya tenía para el trabajo isotérmico, despejo la temperatura, me dicen que ahora el número de moles es 2, ¿no? Y me va a dar, repitiendo el procedimiento de la conversión de las 10.000 calorías a litro-atmósferas, 1093 Kelvin, o utilizo la ecuación del gas ideal, ¿no? O sea, P sub 1, B sub 1 tiene que ser igual a N por R por T. Ahora sí. O sea, esto vale 100. Esto ya lo calculamos, 1,79. Esto 2, 0,082. ¿No? Y de ahí despejan la temperatura. O sea, les tiene que dar lo mismo. ¿No? Cualquiera de las dos ecuaciones les servía para obtener el dato de la temperatura. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí. Viste que usaste la ecuación del gas ideal para calcular la temperatura. Sí. Em,
Pero podés usar ese volumen, o sea, el que hallaste en la primera parte. La temperatura va a ser la misma, ¿no? Sí, pero los moles. Ah, claro. Los moles también porque es una cierta cantidad que vos tenés de ese gas. Está, gracias. Los moles siempre van a ser constantes porque son sistemas cerrados, ¿no? Recipientes cerrados. Bien. Bueno, 1093 era el dato de la temperatura. Y pasamos al último que vamos a hacer en la clase de hoy, que dice, se desea vaporizar un mol de agua líquida reversiblemente a 25 grados. Parte A. Diseñe un equipo de trabajo que permita realizar dicho proceso, indicando características del recipiente, presencia o no de pistones móviles, presencia o no de termostatos, valor de la presión externa al sistema si corresponde, etc. Indique cuál sería el estado inicial del sistema. Parte B, durante el proceso de vaporización reversible, usted espera que el líquido esté en ebullición. ¿Por qué? Y parte C, ¿qué efectos se espera encontrar en el ambiente luego de vaporizar todo el líquido? Explique cómo se manifiesta. Y nos dan el delta H de vaporización del agua, 540 calorías por gramo, y la presión de vapor de agua 25, que es 23 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que diseñar un equipo para vaporizar agua en forma reversible. ¿Cómo tendría que ser ese recipiente? ¿Cuáles son las características que a ustedes les parece que tendría que tener ese recipiente para que me permita vaporizar agua en forma reversible? Se escuchan ideas. A ver. Aislante para tener la temperatura constante. Si es aislante, ¿va a tener la temperatura constante? ¿Cómo haces para que un sistema tenga temperatura constante? Termostatizado. Ahí está, lo sumergís en un baño termostatizado. Pero por ese lado viene. Tiene que estar a temperatura constante. ¿Tá? ¿Qué más? Debería ser cerrado. Bien. Conductor. Bien. Así que vamos a ir viendo entonces. Cerrado, me dijeron. Estamos de acuerdo. Para no perder masa del vapor de agua. Bien. Cerrado. Ese recipiente es rígido, va a tener que tener un pistón. Si tiene un pistón, ¿cuál es la presión externa? ¿Ahí qué les parece? Tiene que tener un pistón para cuando se vaporice el agua, se genere la expansión. Ahí está. ¿Y cuál va a ser la presión opuesta a ese pistón? ¿Cuál debería ser? ¿Atmosférica? ¿Cuál? ¿La presión atmosférica? No, porque el proceso es reversible. O sea, vos en ¿No todo tendría que momento... ser igual a la presión del gas, la puesta? ¿Y cuál sería? Y la presión de vapor de agua. Ahí está. Los que planteaban la presión atmosférica, el tema es que vos estás vaporizando reversiblemente a 25 grados. Entonces, en todo momento la presión opuesta y la presión del gas tienen que ser iguales. ¿Sí? Como estás en este caso en particular a 25 grados, la presión opuesta tiene que ser
la presión de vapor del agua a 25 grados. ¿No? Entonces tenemos un recipiente cerrado, un pistón, bueno, ideal, ¿no? Sin masa y sin rozamiento, porque si no, ya no sería reversible el proceso. Contra una presión opuesta de 23 milímetros de mercurio. Y me habían dicho un recipiente conductor, ¿tá? Para que la temperatura siempre sea constante. ¿Sí? Bueno, y las condiciones iniciales que me pide, ¿cuál sería? O sea, lo que voy a tener acá adentro tiene que ser únicamente agua. ¿Ah? Entonces, el estado inicial del sistema es agua líquida a 25 grados, 23 milímetros de mercurio, contra una presión opuesta a 23 milímetros de mercurio, y el recipiente evacuado, o sea, sin aire. ¿Ah? O sea, tengo únicamente agua líquida a 25 grados, 23 milímetros de mercurio, y sin aire. Ese sería el sistema que yo tendría que utilizar para vaporizar reversiblemente agua a 25 grados. Bueno, en la parte B me decía si el sistema está en ebullición. ¿Ahí qué les parece? Ay, toqué sin querer. Bueno, ahí ya apareció la respuesta. Es el líquido sí está en ebullición. ¿Ah? ¿Se acuerdan que temperatura de ebullición era aquella en la cual la presión de vapor igual a la presión externa? Acá en todo momento la presión de vapor y la presión opuesta son iguales, por lo tanto el líquido se encuentra en ebullición. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Puedes repetir? Me preguntan si el líquido está en ebullición. Recordando lo que habíamos visto también en la unidad 1, la definición de temperatura de ebullición, es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión externa. ¿Ah? En este caso, como esta vaporización tiene que ser reversible, la presión opuesta es la presión de vapor, ¿ah? El sistema se va a encontrar en ebullición. Gracias. Bueno. Y en la última parte me dice qué efectos se espera encontrar en el ambiente luego de vaporizar todo el líquido. Explique cómo se manifiesta. ¿Qué efectos esperarían encontrar sobre el ambiente? Acuérdense que nosotros definimos el sistema como el agua. ¿Ah? Este es mi sistema y todo lo demás es el ambiente. ¿Qué efectos esperarían encontrar sobre el ambiente? O sea, la pregunta va por si hubo transferencia de energía entre el sistema y el ambiente. ¿Hay calor intercambiado? ¿Hay trabajo? El sistema absorbe calor del ambiente. Bien. Estoy de acuerdo. ¿Y trabajo?
Hugo. ¿Sí? Del sistema al ambiente. Porque ahí lo que tienen que tener en cuenta es que estoy pasando agua líquida a agua vapor, ¿no? O sea que va a ocupar un volumen mayor, por lo tanto va a haber ahí una expansión. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular ese calor intercambiado entre el termostato, el baño termostatizado y el sistema, y el trabajo realizado sobre el ambiente, ¿no? Teníamos un mol de agua, porque el delta H me lo dan por gramo, ¿no? Así que un mol de agua son 18 gramos. En este caso a presión constante el delta H va a ser igual al calor. Y tengo entonces 18 gramos por el delta H, que es 540 calorías por gramo, ¿no? Tengo 9.720 calorías, ¿no? Y el trabajo es un trabajo, como vimos en los primeros ejercicios, contra una presión opuesta que es constante. En este caso la presión opuesta es la presión de vapor, ¿no? Y tengo un cambio de volumen. Inicialmente tengo solamente agua líquida y al finalizar voy a tener ese mol de agua, pero en fase vapor. Inicialmente, si considero que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, el volumen inicial van a ser 18 mililitros. ¿Sí? ¿Cuánto vale el volumen final cuando se convirtió todo a gas? Bueno, vamos a suponer el comportamiento ideal del vapor. Acuérdense que ustedes siempre van a trabajar con gases ideales. Tenía 1 mol y la presión es la presión de vapor 23 milímetros de mercurio pasado a atmósferas. Eso me da 807 litros. El trabajo, para dejarlo expresado en litros de atmósfera, sería menos 23 milímetros de mercurio sobre 760, para dejarlo la presión en atmósferas, por 807. Acá, o sea, formalmente tendría que ser 807 menos el volumen de la fase condensada, pero como es despreciable no lo tomamos en cuenta, ¿no? Porque esto sería 807 menos 18 por 10 a la menos 3, porque tendría que dejarlo en litros, ¿no? O sea que esto les va a dar prácticamente lo mismo que dejar únicamente el 807. Les da menos 24,42 litros de atmósferas, que son menos 592 calorías. ¿No? Entonces, ¿cómo se manifiesta esos cambios en el ambiente? Tengo un trabajo realizado por el sistema es el agua, ¿sí? De menos 592 calorías, trabajo negativo, porque es realizado por el sistema, el pistón está subiendo, y un calor entregado al sistema por parte del termostato, o sea, por parte del ambiente. Como decían ahí en el chat, el sistema absorbe calor del ambiente para vaporizarse. O sea, necesita energía del exterior para poder vaporizarse. En este caso, 9.720 calorías. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, estaríamos terminando por hoy. Mañana seguimos con el resto de los ejercicios que estaban ahí en la
en el cronograma. Hola, yo tengo una pregunta. Dale. Que no me queda claro, para que un proceso sea reversible, ¿qué condiciones tiene que cumplir el ambiente? O sea, ¿cómo lo afecta el ambiente para que sea reversible? No, o sea, para que el proceso sea reversible, estamos de acuerdo que este proceso en la vida real no va a ocurrir, ¿no? Porque los procesos reversibles no existen como tales. Esto es como una idealización para entender un poco estas transferencias de energía como calor y trabajo. Para que un proceso sea reversible, en todo momento la presión de tu sistema y la presión opuesta tienen que ser iguales, o sea, tiene que haber un infinitésimo de diferencia. Y lo mismo la temperatura. Ese es el único requisito para que el proceso sea reversible. Que no haya cambios finitos de temperatura o de presión, ¿no? Esos cambios tienen que ser muy chiquititos. Y por ejemplo, en el ejercicio que vimos hoy de las dos masas, entonces para que fuera reversible tendrían que haber quedado en el mismo lugar, al principio y al final, para que el sistema, el ambiente como que tuviera las mismas consecuencias. En el 5, no, lo que pasa es que ahí en una sola etapa, o sea, para que sea reversible, vos lo tenés que hacer, si querés podemos volver al No, primer. sí, o sea, yo entiendo que tienen que ser infinitas etapas para que sea reversible. ¿Sí? Eh, entonces, en ese caso era una sola, no, pero es porque la masa vuelve, o sea, no vuelve a su lugar. No, Entonces, ojo, la confusión de reversible con que vuelve al estado inicial. O sea, que a veces la palabra reversible te da la idea de que vuelve, eh, que es un ciclo en este caso, pero reversible no es eso. Eso sería invertible, o sea, que uno puede volver al estado inicial. creo Hay que que se tener, refiere a qué situación el sistema volvería al estado inicial, me parece. no tiene que ver que sea reversible, entonces, la pregunta. No, o sea, en este caso que es en un ciclo, digamos, como, o sea, que la idea sería que volviera al estado inicial, sí, ¿Sí? o sea, ¿cómo sería para que fuera reversible? Tendría que volver al mismo punto la masa, No, es ¿o no? independiente que vuelva al estado inicial, que sea un ciclo, no con que sea reversible. Vos podés, este proceso que vos el que estás viendo ahora lo haces en una etapa, lo podés hacer en forma reversible. ¿Cómo harías este proceso en forma reversible? Esta masa que vos tenés acá le sacaría un pedacito microscópico de masa. Sí, Entonces ese gas se expandiría un infinitésimo. Le saco otro pedacito chiquitito y el gas se expande otro poquito. Y así lo hago en infinitas etapas y el proceso, o sea, el gas se va a expandir en forma reversible, ¿no? No claro, tiene, para que sea reversible no tiene por qué llegar al mismo estado. Eso es al mismo estado inicial. Eso viene dado por si es un ciclo o no. Hay ciclos que son reversibles y hay ciclos que son irreversibles, ¿no? Eso lo van a ver en la próxima unidad, digamos, que analizan ese tipo de procesos, si son procesos que pueden ocurrir o no. Hasta el momento lo que ustedes vieron de la parte de reversibilidad es eso. Para que un proceso sea reversible, o sea, si vos esto liberás el tope, esto enseguida el gas se expande instantáneamente. Eso nunca puede ser reversible. Para que sea reversible, los cambios tienen que ser infinitesimales, ¿no? Independientemente si el sistema después vuelve al estado inicial o no. Vos podés hacer una compresión, una expansión reversible y después hacer una compresión reversible. En ese caso, sí, el trabajo neto vale 0. Es el único caso que valdría 0, ¿no? ¿Queda claro ta. eso? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dejamos por acá entonces y seguimos mañana, si les parece. Dale, chau. Bueno, que pasen bien.